Bendiciones, buenos días. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a Dios por una mañana más, un domingo para juntos reunirnos y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy alegre esta mañana para estar acá y llevar este mensaje poderoso que el Señor me da para este día, para cada uno de nuestros hermanos, para cada una de nuestras familias, para cada uno de nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, para cada una de las personas que alcance escuchar este mensaje que el Señor me da para esta predicación que se titula No los dejaré solos, basado en Lucas 14 del versículo 15 al 17 y el versículo 26. Pero antes de entrar al mensaje, quiero elevar una oración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, para que sea Él el que tome completamente el control de este mensaje, de esta reunión, de esta fecha que tenemos ya en junio. Ya estamos a mitad de año. El año ha ido avanzando rápidamente. Yo espero en el nombre del Señor Jesucristo que estés aprovechando al máximo tu tiempo, porque la palabra del Señor dice que los días iban a ir siendo acortados a causa precisamente de la maldad del pecado. Así que nosotros, cada uno de nosotros, los hijos del Señor, cada uno de toda esta humanidad que está aquí, necesitamos aprovechar bien el tiempo. Así que oremos. Cierra tus ojos ahí donde quiera que estás. Solo si estás manejando no cierres tus ojos, ¿verdad? Porque es peligroso. Y oremos al Padre. Amantísimo Padre de la gloria celestial, te damos gracias en este día maravilloso que tú nos das. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por todos los cuidados que tú has tenido para con cada uno de tus hijos, para con cada una de tu creación, Señor. Aún la naturaleza te alaba, te glorifica, porque tú creaste los cielos, la tierra, el universo y todo lo que en él habita, Señor. Y nos creaste a nosotros también para glorificar tu nombre, y por eso te damos gracias por este día que tú nos das. Te pido que esta palabra, Señor, que tú me has dado, llegue a lo profundo del corazón de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de cada una de las personas que escuchen esta palabra. Que el poder del Espíritu de Dios sea sobre cada uno de nosotros, convenciéndonos de pecado, convenciéndonos de hacer cambios en nuestra vida y preparándonos, oh Dios amado, para el trabajo de la obra y el día de la redención que viene pronto. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor me daba este canto, ¿verdad?, en base a este tema que vamos a estar tocando hoy, que el Señor Jesús le decía a sus discípulos: no los dejaré solos. Y este canto dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Así que vamos a cantar ese canto. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Salén, qué bonita eres,
calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Amén, aleluya. Por esas calles nosotros vamos a caminar. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra, sobre las aguas, y eso es lo que este canto dice. Y tengo este otro canto en adoración al Señor. Si quieres, cierra tus ojos ahí donde tú estás y cantemos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dile al Espíritu de Dios que venga. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Oh sí, Señor Jesús, cada día queremos conocerte, queremos que nos llenes, que nos purifiques con tu Espíritu Santo y que nos laves con tu sangre preciosa. Gracias te damos por permitirnos adorarte, exaltarte, levantar nuestras manos y decir aleluya, que significa alabado sea el Señor. Alabemos a Jehová, nuestro Rey, nuestro Dios Todopoderoso. Y así, después de estos cantos, quiero entrar a la lectura de esta palabra en Juan capítulo 14, amén, donde el Señor en una conversación con los discípulos le decía estas palabras, amén, aleluya. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14 del versículo 15, y vamos a leer el 16, el 17 y el 26. Si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Gloria a Dios. El Señor añada bendición y bendición a su palabra y a lo que aprendemos esas palabras cada día. El Señor Jesús está con los discípulos instruyéndoles. Sabemos que el Señor Jesucristo caminó con los discípulos durante 3 años, exactamente después de que Él fuese a las aguas bautismales con Juan el Bautista en el río Jordán, y donde en ese momento hubo esa misma presencia del Espíritu de Dios descendiendo sobre el Señor Jesús como en forma de paloma y diciendo el Padre desde los cielos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué hermosa presencia de Dios en ese momento del bautismo. Vemos que el bautismo es un paso muy importante después que nosotros le entregamos nuestra vida a ese Salvador, a ese Redentor llamado Cristo Jesús. Y Él fue a las aguas bautismales. Por eso nosotros vamos a las aguas bautismales para obedecer el mandato de hacer un simbolismo de purificación. Y el Espíritu de Dios descendió como en forma de paloma y llenó el ser de Cristo Jesús, porque aquí en la tierra Él fue 100% hombre, 100% Dios. Nosotros somos 100% carne y necesitamos esa presencia del Espíritu de Dios sobre nosotros como descendió sobre el Señor Jesús. Pero ya pasado el tiempo del Señor Jesús caminando con los discípulos, vemos que Él empieza a anunciarles que Él se va a ir, que Él ya no lo van a tener por un tiempo más con ellos. Él va a estar brevemente y los va a dejar, y ellos se pusieron tristes. La verdad es que las despedidas no son fáciles. Cuando uno ni siquiera percibe que ese ser que uno ama se va a ir. Duele realmente, queda un vacío raro. Todos tenemos la experiencia de haber visto partir a un ser querido. Yo vi partir a mi papá, vi partir a mi esposo, al padre de mis hijos. Y no es fácil. Queda un hueco, un vacío tan profundo que uno no haya con qué llenarlo. Uno quisiera que ese momento no esté sucediendo, y los discípulos estaban experimentando eso, aunque tenían al Señor Jesús con ellos, pero ellos ya sentían el dolor de la partida. Así que no es fácil despedirse de nuestros seres queridos y saber que ya no los vamos a ver más. Pues el Señor Jesús, que conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, conocía que ellos estaban acongojados en su corazón, estaban tristes, y Él les dice: no los voy a dejar solos, no los voy a dejar solos, no los dejaré solos. Y nosotros sabemos que cuando el Señor Jesús dice algo, Él lo va a cumplir. Fue una promesa que hasta el día de hoy está con nosotros y se cumple en la vida de cada uno de aquellos que le hemos abierto nuestro corazón al Señor. Entonces podemos preguntarnos: ¿quién es el Espíritu Santo? Recuerden que a mí me gusta hacer muchas preguntas porque me gustan las definiciones. Cuando tú conoces con exactitud la definición de una palabra, tú estás más seguro, tienes convicción y puedes llevar a la realización esa palabra, porque entiendes qué es y quién es. El Espíritu Santo de Dios no es una fuerza activa, no. El Espíritu Santo de Dios no es una energía positiva. El Espíritu Santo de Dios no es un milagrero que nos anda haciendo los favores de arreglarnos aquellas situaciones que hemos dañado. El Espíritu Santo de Dios no es una persona que usted y yo podemos manipular. El Espíritu Santo de Dios, como dice Primera de Pedro 1:2, sí, amén. Y yo
me tomo la verdad, en mi enseñanza siempre me gusta escribir los versículos, porque estos son libros que algunos van a encontrar más adelante. Cuando ya todos nos hayamos ido, se van a encontrar con estos cuadernos. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Y Mateo 28:19 dice: id a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios Padre aquí en nuestro corazón. Y a mí me gusta siempre poder especificar esto porque, ¿verdad? Se dice tradicionalmente que todos somos hijos de Dios. Y yo siempre le tengo que explicar a las personas que nosotros somos creación de Dios, todos. Pero hijos somos aquellos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús y le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Juan capítulo 1 en el versículo 12 dice que al que cree en Jesús y le recibe, se le es dada autoridad de ser llamado hijo de Dios. Así que salimos de la condición de solo creación cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Y en ese momento, el Padre es nuestro Padre Celestial, el Hijo es nuestro Rey y Salvador, y el Espíritu de Dios es nuestro Consolador, es nuestro ayudador, es nuestro Maestro. Así que el Espíritu de Dios no es una fuerza activa. No es ninguna electricidad que corre por los cables, que aparece con un rayo, que mueve los objetos. No es nada de eso. Es un insulto, es una falta de respeto estar diciendo que el Espíritu de Dios es algo menos la tercera persona de la divinidad acá. Yo siempre digo, cuando una madre da a luz hijos. Ninguna madre da a luz padres. María dio a luz a Cristo Jesús, hijo aquí en la tierra. Pero allá en la eternidad Él es Padre, Dios creador, fundador de todo lo que nosotros conocemos y lo que no conocemos. Y cuando el Señor Jesús en la cruz del Calvario entregó su vida y la tomó nuevamente y regresó a la presencia de Dios, lo cual vamos a leer en Hechos capítulo 1, cuando Él regresó, se cumplió lo que Él dijo, que el Espíritu de Dios iba a descender. Pero Él dio unas pautas a seguir, las cuales yo quiero que esta mañana nosotros las consideremos. Esas pautas a seguir. Entonces vemos a través de Mateo 28 que el mismo Señor Jesús le dice a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles, enseñándoles que guarden todas estas palabras que están en esta escritura, en el nombre del Padre que creó, en el nombre del Hijo que salvó y dio vida eterna, y en el nombre del Espíritu Santo que iba a ser el que iba a acompañarnos en todo nuestro caminar. La iglesia de Jesucristo tiene un privilegio tan grande por tener esa presencia en la vida de cada uno de los que le hemos entregado nuestra vida. Como decía ese canto que yo cantaba inicialmente, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre las aguas. El Espíritu de Dios siempre ha estado y siempre estará, pero era manifiesto solamente a aquellos escogidos en el Antiguo Testamento para ser usados como un instrumento de llevar las buenas nuevas al pueblo de Israel y a todo el que quería ser parte de ese pueblo escogido, porque Dios nunca ha hecho acepción de personas. Él siempre ha recibido a todo el extranjero y se lo enseñó a sus hijos que no menospreciaran a ningún extranjero, porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Así que vemos entonces que el Espíritu de Dios siempre ha estado, no como una fuerza que movió el agua para allá, la tierra para acá, no, como esa autoridad misma
del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo de Dios. Así que a través de estas escrituras podemos nosotros ir entendiendo quién es el Espíritu Santo de Dios y por qué los discípulos en su tristeza empezaron a ser consolados, porque la consolación es aquella parte que nosotros necesitamos cuando estamos tristes, cuando estamos preocupados, cuando estamos angustiados, cuando estamos dolidos por algo que nos ha pasado. Necesitamos ser consolados, y ese es uno de los trabajos del Espíritu Santo del Señor, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo a los discípulos, y lo leemos una vez más en Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué hermoso. El Espíritu de Dios es nuestro ayudador, es nuestro entrenador, es nuestro maestro, es nuestro consolador. Es el que nos capacita para ir a hacer todas aquellas cosas que Dios ya planeó para nosotros. Así que vemos una manifestación del Espíritu de Dios como una promesa en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno de los que le hemos entregado nuestra vida al Señor. Por eso, desde esta hora yo invito a todo el que está escuchando este mensaje, que no le ha entregado su vida al Señor, que venga a los pies de Cristo, que se entregue, que se rinda, y el Espíritu de Dios le empezará a consolar, a sanar, a depurar su alma de todas aquellas cosas que afectan. Así que quiero dar lectura a lo que dice el libro de Hechos en cuanto a la manifestación del Espíritu de Dios como una promesa que le está dando el Señor Jesús a los discípulos. En Juan capítulo 14, leemos en Hechos capítulo 1 y versículo 4, y estad juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Y cuál fue esa promesa? Juan 14, 26, que iba a ser enviado el Consolador para que les enseñara todo lo que ellos necesitaban, para que los capacitara, porque ciertamente para este momento, cuando el Señor Jesús está hablando con los discípulos, Él ya se ha ido, ya Él ha resucitado, y los ha encontrado a los discípulos nuevamente tomando las redes para ir a pescar, tomando, será los tributos, Mateo, para empezar a trabajar otra vez con el gobierno romano. Se estaban alejando del llamado, del propósito, de la enseñanza, de la instrucción. Mire hasta dónde el dolor nos lleva, que renunciamos a todo, nos tiramos a morir y nos parece que hay otro entierro muy pronto, y no es así. El Señor dijo, yo no los dejaré solos, enviaré un consolador. Así que podemos seguir leyendo en el capítulo 2 de Hechos, que esa promesa se ha manifestado, se ha cumplido. Cuando llegó el día de Pentecostés, en Hechos 2, versículo 1, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos que la promesa de el descenso del Espíritu de Dios a la vida de cada uno de los que habían sido lavados con la sangre de Cristo, nacidos en Cristo Jesús, se estaba cumpliendo en Hechos capítulo 2, versículo 12 en adelante. Y hubieron grandes manifestaciones, hablaron en otros idiomas, en otras lenguas, y todos los que estaban en Jerusalén, porque era tiempo de pagar los votos, era tiempo de consagrarse de los sacrificios, les escuchaban en sus diferentes
idiomas. Esa fue una manifestación gloriosa, la cual hoy la iglesia necesita, porque ¿sabe qué? El Señor le dijo a los discípulos: estésen juntos, estésen unidos. Y hoy por hoy la iglesia de Jesucristo pierde la unción por la separación. La unción no viene en la individualidad del cuerpo de Cristo, sino en la unidad del cuerpo de Cristo, como nosotros lo podemos leer en Efesios 4:22. El Señor no dijo que es un cuerpo aislado, sino un cuerpo trabajando al unísono, cada quien haciendo la función que como cuerpo tiene. Pero ¿qué pasa hoy? La iglesia de Jesucristo pierde esa unción en la separación, la división, el egoísmo y poco amor o nada por la obra. Porque no podemos decir que amamos al Señor cuando, nosotros mismos estamos en pleito los unos con los otros, peleando posiciones pastorales, religiosas. Esta oveja es mía, nadie me la quita. Las ovejas son del Señor. Las ovejas no son nuestras. Nosotros somos ovejas, nosotros somos del Señor, y todas las personas que el Señor trae a nuestro redil han sido traídas para que nosotros les enseñemos lo que ya hemos aprendido, como le dijo el Señor Jesús a los discípulos en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las palabras de este libro y que se bauticen. No que nos hagamos dueños de las ovejas, porque no somos dueños de nadie. El Señor es el dueño. Dice Efesios 4:1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Eso sí es lícito. Yo hablaba de lo que es lícito. Estar en la unidad es lo que es aceptable delante de los ojos del Señor, pero no en la división, no en la contienda ministerial, religiosa que se mueve. La apostasía hoy la tenemos al rojo vivo aquí en esta tierra, y la iglesia es donde se desarrolla la apostasía. Por eso vemos pleitos, divisiones, disensiones, contiendas, críticas y maledicencias dentro de la casa del Señor. Y el Señor dice: hasta aquí con esto, porque la unción de mi Espíritu de Dios no va a fluir mientras vivan en esa división, en esa contienda. Lugares donde las iglesias no pueden tener cultos unidos, porque peligroso. Este pastor se lleva mis ovejas. Las ovejas son del Señor, iglesia de Dios, amados del Señor. Yo vivo aquí en la ciudad de Lancaster, y en 1986 Gigi Ávila vino a predicar, que ya está en la presencia del Señor, ese siervo que Dios ungió, preparó para llevar ese avivamiento en el pueblo del Señor. ¿Y sabe qué fue lo más triste? Las iglesias no estaban unidas en Lancaster y casi nadie fue. ¿Sabe qué dijo iglesia ese siervo Gigi Ávila? Que él no iba a regresar a Lancaster hasta que la iglesia no estuviera unida. ¿Y sabe qué? Él falleció y nunca más volvió a regresar acá. Y es muy triste lo que yo estoy diciendo, porque detenemos el mover del Espíritu de Dios por nuestras diferencias mentales. Por eso esa cita misma de Efesios 4 nos invita a renovar nuestra mente como punto número 3 en este mensaje que el Señor me ha dado. El punto número 2 es la manifestación del Espíritu de Dios, y vemos que ya esa fue, ya se cumplió y sigue diariamente manifestándose en la vida de todo el que le da su vida. Pero la renovación del Espíritu nuestro, esa es necesaria. Necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que permitimos que los dardos del enemigo peguen en nuestra mente? La mente
decía Martín Lutero, que es como ese nido donde pueden dar vuelta las aves alrededor, pero nunca aterrizar en ese nido. Porque como nosotros dejemos que nuestra mente sea inundada con las mentiras del diablo, vamos a ser poco a poco sacados del propósito que Dios tiene, alejados de ese propósito. Así que necesitamos, como dice Efesios 4:23, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, y nadie va al Padre si no es por mí. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestra vida, no tenemos nada y no vamos al Padre. Podemos ser muy exitosos, muy inteligentes, muy desarrollados en esta tierra, pero nuestra mente está podrida, está alejada, está distorsionada del verdadero propósito con el que Dios nos creó. Así que para que las promesas de Dios se cumplan en nosotros, como dice el Salmo 138:8, que Él hace cumplir su propósito en nosotros, necesitamos renovar nuestra mente, nuestro espíritu. Necesitamos permitir al Espíritu de Dios que transforme todo nuestro ser, y esa es la labor del Espíritu Santo. Aparte de consolarnos del dolor que traemos por todo el pecado que hemos cometido, comienza a lavar y purificar nuestro ser, limpiándonos, que eso es lo que leíamos en Primera de Pedro 1:12, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Vamos a tener esa paz del Señor Jesús en nuestra vida. Y como conclusión a este mensaje, no os dejaré solos. Podemos decir, como el Señor Jesús le dijo a los discípulos, si me amáis, guardaos mis mandamientos. Eso es lo primordial que nosotros necesitamos, es amar al Señor Jesús como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, que pagó un precio en la cruz del Calvario por toda la humanidad, no solo por unos cuantos, por toda la humanidad. Él ya pagó un precio, Él ya envió a su Espíritu Santo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de la guianza del Espíritu de Dios somos llevados de victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta el día que nos encontremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Así que esta mañana, este día, yo te digo, renuncia a todo pensamiento pecaminoso, a todo pensamiento de lujuria, a todo pensamiento de división, a todo pensamiento de robo, de hurto, a todo pensamiento de mentira, a todo pensamiento de habladuría, a todo pensamiento de aquello que no viene del Señor, porque dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos y mis caminos no son como vuestros caminos. ¿Por qué? Porque mis pensamientos y mis caminos son altos y sublimes. Isaías 55:8. Son altos, van hacia arriba. Los de nosotros van aquí a la tierra y terminan hacia abajo, en una vida, y mejor dicho, en una muerte eterna. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, este día yo hago un llamado para que te reconcilies con el Señor. Si has dejado el propósito, si te has alejado del Señor Jesús en este día, sea renovado el espíritu de tu mente, sea cauterizado todo pensamiento alejado del propósito de Dios, seas libertado de toda influencia satánica en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Padre, liberta a tu iglesia de cualquier artimaña del enemigo en su mente,
que baja a su corazón. Señor, oramos en este día para que seas tú tocando la vida de todo aquel que escuche este mensaje, Señor. Aún mi vida, Padre, ayúdame en tu espíritu a obedecer tu palabra, Señor, a que el Espíritu de Dios traiga su palabra a mi mente en cada instante, Señor. Te doy las gracias por haber dejado al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe a toda verdad y nos enseñe y nos capacite. Por aquellas almas que no le han entregado su vida a Cristo Jesús, hago una oración en esta hora para que el poder del Espíritu de Dios toque esa vida, ese corazón de piedra, y lo transforme en un corazón de carne que sienta, que obedezca la voz del Señor y que le ame por sobre todas las cosas. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, y a través de tu Espíritu Santo seas tú glorificado, exaltado. Guíanos en esta nueva semana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Tu hermana, tu pastora Sandra Gil, desde la ciudad de Lancaster, bajo este ministerio que el Señor me ha dado, Ministerio Internacional Manto de Dios. Esa cobertura de Dios esté en tu vida hoy, mañana y siempre. Amén.